Buenas noches, ahora sí, ya qué pena con ustedes. Tenía por acá un problemilla, pero ya lo solucioné. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la presentación? ¿Estamos en orden? Ok. Sí, bueno. Bueno, buenas noches, muchas gracias una vez más por la disponibilidad, por estar nuevamente aquí acompañándonos. Espero que hayan podido, aquellos que tal vez no se han podido conectar con nosotros en las clases en vivo, que hayan podido ver y revisar el contenido anterior, y que pues hayan podido descargar ChatGPT, que ya hayan interactuado con él. El día de hoy ya vamos a iniciar a ver unas herramientas un poco ya más desarrolladas, por decirlo de alguna forma. Vimos el ciclo PHBA, pero ya vamos a empezar a aplicar un poco más de técnica en todo este tema de la planificación estratégica. Antes de abordar el tema, les quería recordar pues que en el tema del ciclo PHBA, que a pesar de que es una técnica sencilla de manejar y realmente muy amigable, pues no hay que subestimarla, porque pues realmente es una técnica que tiene mucho poder, ¿sí? Yo les comentaba en la clase anterior que en la mayoría de oportunidades lo que yo hago es iniciar con el ciclo PHBA para conocer los objetivos de la organización, para poner en contexto todo el plan que se quiere hacer, y ya después arranco con las herramientas que vamos a empezar a ver el día de hoy. Hoy vamos a estudiar dos metodologías, que es el FODA y el Balance Scorecard o cuadro de mando integrado. ¿Listo? Igual también les voy a mostrar cómo funciona con ChatGPT para que lo vayamos integrando, y les voy a compartir un breve análisis que ya está para que ustedes lo tengan ahí sugerido. ¿Listo? ¿Cómo van a encontrar ustedes esta primer metodología? Lo pueden encontrar como análisis FODA o análisis DOFA, también es conocido. Los dos son exactamente igual, las dos metodologías, digamos que son más tema del nombre, cómo se denomina, y que busca esta metodología pues definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. No sé si recuerdan cuando estábamos viendo la enmienda. En la enmienda nos decía que debíamos modificar o incluir mejor en el numeral 4.1 de todas las normas ISO, que es el contexto de la organización, y la norma que nos dice que debemos analizar el contexto interno y externo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis FODA o DOFA, realmente estamos dando cumplimiento a esto, dado que estas cuatro variables lo que buscan es analizar tanto de forma interna y de forma externa cómo se afecta a la organización, ya sea de forma positiva o negativa, y cómo esa afectación se integra para que se puedan estudiar o se puedan analizar estrategias para que la organización las implemente. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cómo un análisis DOFA o un análisis FODA va a ayudar mucho al cumplimiento de este requisito y de esta enmienda. Entonces, recordemos que es el requisito 4.1, que analiza el contexto interno y el contexto externo. Entonces, ¿qué busca esta herramienta FODA? Pues justamente esto, analizar estas dos variables, es decir, vamos a tomar a la organización y vamos a ver cómo es el impacto de la organización a nivel interno y a nivel externo. Y es importante, ya que estamos hablando de enmiendas de cambio climático, pues ver estas enmiendas de cambio climático cómo afectan el contexto interno y el contexto externo de la organización. Entonces, aquí es importante que veamos que las normas nos invitan a analizar estos conceptos, ¿cierto? Entonces, lo que no podemos es llegar tal vez nosotros a
a analizar únicamente cómo la enmienda afecta, sino hay que analizar todas las variables que contemplan a la organización, es decir, la parte financiera, a los clientes, a las partes interesadas. Tenemos que analizar los sistemas, cómo los sistemas afectan. Entonces es un muy buen análisis que realmente no solo sirve para darle cumplimiento a esto, sino que muchas veces, digamos, yo les cuento desde mi experiencia, muchas veces a nosotros nos contratan para hacer un análisis del contexto interno y externo, ya sea por la metodología FODA o cualquier otra metodología, y lo que buscamos es analizar y darle a esa empresa una planeación estratégica coherente con los objetivos que ellos necesitan. Muchas veces son objetivos comerciales, es decir, hay empresas que dicen, no, yo necesito facturar más, o nos dicen, no, yo necesito tal vez llegar a un punto de equilibrio porque no lo estamos cumpliendo, estamos facturando mucho más que en periodos anteriores, pero no estamos cumpliendo con la meta. O nos dicen, mira, necesito una planeación porque voy a introducir unos nuevos productos al mercado. O nos dicen tal vez que van a exportar o van a importar. Y son cambios representativos en la organización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un análisis FODA del proyecto. Entonces, es algo muy, muy importante y que muchas veces las empresas o los emprendedores cuando recién arrancar un negocio obvian esta parte. Entonces, estas partes o esto tan importante nos hace caer en cuenta en muchas cosas y variables que tal vez nosotros no tenemos en cuenta en el inicio de la planificación. Entonces, eso es lo que busca este tipo de análisis. ¿Listo? Es una herramienta también muy, muy intuitiva, no es tediosa de manejar, no es fácil llevarla a un contexto, entonces eso también es muy, muy divertido de aplicar y es muy bueno. Como en la clase anterior, la recomendación siempre es que hagamos estos análisis con gerencia, porque pues gerencia realmente es quien va a fijar los objetivos y metas, y si podemos incluir al otro equipo, también es espectacular. O sea, es una herramienta que nosotros podemos dominar, pero la idea es que la hagamos en conjunto. ¿Cuál es el objetivo de esta clase y el objetivo de estos análisis? Primero, evaluar la situación actual. Estas metodologías lo que buscan es que las empresas de forma concienzuda hagan un diagnóstico de cómo están y digan, mira, estas son mis oportunidades, estas son mis amenazas, soy débil en esto y cómo me puedo fortalecer, cómo creamos estrategias. Entonces es un análisis que realmente va a mostrar de una forma cualitativa cómo está la organización y va a mostrar esa situación. ¿Para qué? Pues para poder tomar una acción pronta que nosotros lo llamamos estrategias. Entonces, al integrar esas estrategias y al ya definir las estrategias, ya es importante, ahorita lo vamos a ver en la metodología, cómo el cruce de estas variables va a arrojar estos planes de acción, que es lo que va a llevar a que la organización escale ese otro nivel que está buscando. Entonces, por eso es tan poderosa. Aquí pues la idea es dar unos conceptos y ya nos vamos al ejercicio aplicado. Entonces, vamos a hablar primero de las fortalezas y de las oportunidades. Entonces, recuerdan que yo les decía, aquí analizamos contexto interno y contexto externo. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, nosotros estamos hablando de el contexto interno, es decir, la empresa o ustedes en el momento que vayan a desarrollar el FODA deben preguntarse cuáles son las fortalezas de la organización o del proyecto que estamos analizando o del plan de trabajo que estamos analizando, ¿cierto? De ese objetivo de estudio que vamos a hacer. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen y que los hace tal vez esta empresa, los hace competitivos o que la empresa funcione de forma adecuada? Y realmente es un análisis que a veces no es de un solo día o de media hora, sino puede ser de mucho tiempo. Es decir, yo voy pensando y yo, mira, una fortaleza mía
algunos ejemplos, ¿no? Mi fortaleza es que tal vez llevamos más de 10 años en el mercado, entonces esto ya hace que nosotros conozcamos el mercado, que seamos reconocidos de alguna manera, ¿sí? O tenemos una planta estructurada, un personal capacitado, ¿sí? Son todas aquellas variables que hacen que de forma interna de la organización la empresa tenga una fortaleza. Entonces recuerden la parte de fortalezas, estamos viendo este contexto interno de la organización. Cuando hablamos de las oportunidades, entonces ya estamos hablando del aspecto externo, es decir, acá ya analizamos fuera de nuestra empresa qué variables o cuáles son esos factores que hacen que nuestra organización pueda en algún momento beneficiarse o aprovechar de alguna manera para potenciar sus fortalezas o sus debilidades en el momento que se identifiquen, ¿sí? Entonces acá es cuando nosotros empezamos a estudiar el mercado, empezamos a estudiar esas otras variables como las partes interesadas, como los entes de regulación, ¿sí? Entonces, digamos, les doy ejemplos, igual ya lo vamos a ver, pero ejemplos como cuál, como digamos, tal vez yo puedo acceder a algunos recursos del gobierno para la sostenibilidad de mi negocio o para la participación de algunas licitaciones, o tal vez ahorita por el tema de los plásticos de un solo uso estoy viendo una oportunidad muy importante en el mercado porque yo puedo suplir algunos de esos productos. Entonces acá yo ya estoy viendo esas oportunidades que van a potenciar mi negocio y van a ayudar a mi negocio más adelante. Cuando ya entramos a analizar estas debilidades, definitivamente las debilidades son aspectos negativos que tiene nuestra organización a nivel interno. Entonces, estos aspectos negativos son tal vez aquellos que no nos ayudan a cumplir el objetivo misional, o que a pesar de que cumplimos el objetivo misional, vemos que nos afecta de cierta forma los resultados y que podemos ser mucho mejores y potencialmente mejores, pero pues estas debilidades no lo permiten. Muchas veces, y no es algo generalizado, puede pasar que sea ausencia de recursos. Tal vez hay empresas que no tienen recursos para gestionarse, para tal vez participar en nuevos mercados, para hacer una inversión, entonces eso hace que sea una debilidad. ¿Sí? Podemos también tener tal vez problemas de servicio al cliente, problemas tecnológicos, entonces cosas que la organización pues ya tiene como puntos débiles. Y finalmente están las amenazas. Las amenazas también son los puntos negativos o esas cosas que nos ponen en riesgo, pero a nivel externo, ¿sí? Entonces, digamos, tal vez nosotros tenemos una competencia que no es leal o demasiada competencia y eso hace que se afecte nuestro negocio, que tal vez tengamos que reducir precios, que tal vez pues no podamos llegar a ser tan competitivos como el otro, sí, como la competencia, porque no podemos dar los mismos costos, entonces no es una competencia muy leal, o de pronto la competencia ofrece más cosas de lo que nosotros ofrecemos y eso hace que nuestro servicio se vea o nuestro producto se vea afectado, ¿sí? También tenemos cambios en regulaciones normativas, tal vez llega el Estado con una nueva reforma o una nueva ley y eso perjudica nuestro negocio, ¿sí? Entonces, son 4 variables. Este es un ejercicio cualitativo, es decir, acá no se miden cifras. Entonces, es importante el hacerlo por eso como tan concienzudamente, que se reúnan. Digamos, yo les cuento mi metodología cuando yo lo hago con mis clientes. Yo siempre hago como una sensibilización, como la estoy haciendo acá con ustedes, bueno, que buscan las amenazas, que buscan las oportunidades, les doy un enfoque y después de ese enfoque yo a cada uno le entrego un formulario como el que vamos a ver ahorita y les entrego su formulario y digo, haga el análisis usted solito, ¿sí? Entonces cada uno lo hace la gerencia, lo hace la parte operativa, escojo pues si es una planta grande porque tenemos plantas de 100, 200 personas, pues no a todos les voy a dar una muestra, ¿cierto? Escojo una muestra
y ellos aplican el ejercicio. Esto es muy provechoso porque muchas veces encontramos donde el gerente tiene una visión, ¿cierto? Y él tiene pues en su cabeza, tiene toda la organización, pero resulta que alguien en la parte operativa dice, no, para mí una debilidad es, no sé, el seguimiento comercial, porque acá no hacemos seguimiento, porque retroalimenta y a veces la gerencia dice, oiga, si yo me había fijado, no había pensado que esto fuera una debilidad de nosotros, sí, pero tiene toda la razón, claro, es así, y se complementan estas investigaciones. Ya después hacemos otra reunión donde consolidamos todo y ya dejamos un cuadro establecido. Esa es una de las metodologías. Otra metodología es cuando hay gerentes que me dicen, no, el análisis lo hacemos nosotros y pues nadie más, no queremos que nadie más participe. Ellos tendrán sus razones, ¿cierto? Porque esto es un análisis gerencial, entonces estamos cumpliendo también, pero ¿qué hacemos nosotros? Pues a partir de la experticia, irles guiando. Entonces, mira, esto puede llegar a ser una debilidad, esto puede llegar a ser una oportunidad. ¿A qué voy con esto? A que de pronto a mí a veces me dicen, ven, tú no tienes un listado de amenazas, o tú no tienes un listado de oportunidades, o tú no tienes un listado de debilidades. Entonces yo les digo, no, mira que no existe como un listado predeterminado porque es muy difícil. Entonces mi explicación siempre ha sido con el tema del COVID. Yo les hablo mucho del COVID, ¿por qué? Porque el COVID cambió mucho mi negocio y ya del COVID aprendí mucho. Entonces, digamos, yo les pongo el contexto. Cuando hicimos planeación estratégica, que obviamente les diría mentiras que yo les digo, no, nosotros tuvimos en cuenta el COVID. Fue después del COVID que obviamente lo integramos a las matrices. Y yo en la mayoría de análisis, mis clientes decían el COVID, ¿qué es? Una amenaza, ¿cierto? Una variable externa que llegó, no la contemplamos y llegó y de forma externa porque está atacando a nuestra organización, nos está afectando. ¿Por qué? Porque hay personal incapacitado por esto, porque las ventas se bajaron, porque ya el mercado no es igual, entonces lo vieron como una amenaza. Pero digamos, yo decía, mira que tengo clientes donde no es una amenaza, es una oportunidad. Entonces, ¿cómo así que una oportunidad? Hay clientes y no, aquí no voy al contexto de la enfermedad como tal, sino hay clientes que me decían, no, el COVID es lo mejor que nos ha pasado, porque tal vez nosotros respondimos a la necesidad de muchos clientes y la competencia no lo pudo hacer. Y cuando la competencia no lo hizo, pues imagínense que ganamos más clientes, aumentamos la producción, aumentamos las ventas. O el sector de tecnología, ¿no? Imagínate que esto se disparó tanto que las empresas ya todo lo hacían, era, digamos, como estamos nosotros en este momento. Entonces necesitaban mucho más de nosotros, el gremio de la tecnología. Y eso que hizo, pues que esto no fuera una amenaza, que fuera una oportunidad, ¿sí? Y de verdad es que no digo que todos, sí, vuelvo a lo mismo, pero miren, una sola variable como para un cliente puede ser algo positivo y como para otro puede ser algo negativo. Entonces, por esta razón, no hay un listado, digamos que yo les diga, no, es que estas son las variables, no, ¿sí? Como para unos una debilidad es la falta de flujo o de dinero, para otros no, eso es una fortaleza porque tienen el flujo para hacer inversión. Entonces ahorita en el ejemplo que vamos a ver, digamos que lo que traté fue de poner situaciones tal vez cotidianas para que nosotros lo podamos evaluar y podamos hacer un mejor ejercicio. Como tercera metodología, hablamos de algo que se llama el cuadro de mando integrado o el Balance Scorecard. Pueden encontrar estas dos metodologías bajo este nombre. Esta también es muy acertada y yo suelo fusionarla con el FODA, ¿sí? O con el DOFA. ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije que el DOFA o el FODA era un análisis cualitativo, es decir, acá estamos hablando, son expresiones, todo queda en palabras, pero cuando nosotros ya hablamos del cuadro de mando integrado, también definimos unas estrategias, pero acá es importante porque acá vamos a hacer un análisis cualitativo, es decir, lo vamos a amarrar
a unos objetivos que deben tener estas estrategias, objetivos, metas, pero hay algo que hablamos que se llaman indicadores de gestión o indicadores del cuadro de mando integrado, como lo quieran llamar, pero a lo que voy es que estas estrategias nosotros las vamos a medir de forma cuantitativa, es decir, vamos a ver cifras, vamos a ver números. Entonces, las dos metodologías son totalmente valiosas. Las dos metodologías, digamos que funcionan muy bien, ¿sí? Pero para mí, en mi opinión personal, funcionan perfectas juntas. O sea, definir la parte cuantitativa, hablarlo, pero ahorita como lo vamos a ver, y después los indicadores de gestión, ya medir ese ejercicio y ver cómo en resultados le está yendo a la organización. Entonces, ese es el propósito de este cuadro de mando integrado, verlo de forma cuantitativa, medir metas, que sea trazable, que realmente la empresa tenga una visión y vea a futuro cómo va a gestionar su negocio. Y recuerden que la planeación estratégica es a largo plazo, entonces cuáles son las metas que debo cumplir a ese largo plazo, ¿sí? Los datos que se recopilan acá, pues primero sirven para tomar decisiones. Entonces, digamos, me pasa sobre todo con los emprendedores cuando estamos empezando proyectos de emprendimiento, nos dicen, no, me está yendo súper bien, ingeniera. Y yo, sí, ¿por qué te está yendo súper bien? No, es que tengo 5 clientes, ya mantengo ocupado toda la semana y estamos vendiendo mucho. Y uno, bueno, ¿cuánto es vendiendo mucho? ¿Cierto? Dame una cifra. Ay, no, yo no sé, espéreme, yo miro cuánto es que ganamos. Entonces yo siempre digo, no, o sea, mira que así no funciona el negocio, ¿sí? ¿Por qué lo digo yo? Porque desafortunadamente cuando nosotros iniciamos nuestra empresa, la iniciamos así. Ay, no, estamos súper bien, vendemos mucho, compremos carro, compremos esto, ¿sí? Cuando llegó la sorpresa, ¿cuál era? Que habían muchas cosas que no estábamos teniendo en cuenta, sobre todo requisitos legales y de la DIAN. Cuando llegaron las multas, pues resulta que lo que habíamos invertido en todas esas cosas hermosas que compramos y que nos regalamos, pues las debíamos, digamos, en impuestos, ¿sí? Y pues detrás del incumplimiento de un impuesto hay una sanción y hay muchas cosas, y entonces después, ¿qué pasó? Nos salió más caro lo que habíamos iniciado. Entonces, por eso yo soy muy dada a decirle siempre todo con fundamento y con números, ¿sí? Entonces, pasa mucho y uno se sorprende de empresas de muchos años que ya llevan en el mercado 1000 años haciendo lo mismo y no saben cuánto vale su producto, ¿sí? O su servicio. Uno dice, bueno, ¿cuánto vale ese producto? No, pues siempre ha costado 4 millones, pero bueno, ¿de dónde sacan los 4 millones? Tal vez usted integra mano de obra, servicios, bueno, todo eso. Entonces, este tipo de modelos hacen que de forma cuantitativa la organización pueda tomar mejores decisiones y lo pueda visualizar. Otra ventaja es que esto, como es visible, como es de verlo de una forma práctica, es decir, ahorita lo vamos a ver, un resumen de toda esta cháchara que estamos hablando, ¿cierto? Y que nos sentamos a hablar día a día con los empresarios, y cuando nos sentamos a nuestras reuniones es verlo ya en un solo cuadro, pues eso hace que sea mucho más fácil trazarlo o de mejor trazabilidad. Entonces, pues espectacular, porque no estamos abriendo un archivo, otro, sino en uno solo vamos a tener el resumen de todo eso, y eso hace también que sea mucho más fácil la decisión y se pueda gestionar de una mejor forma. Y todo esto que lleva pues a lo de siempre, a la mejora, a conseguir oportunidades, y que esas oportunidades pues lleven a una prosperidad y a un mejor punto a la organización. Siempre hay que mejorar. Si no se mejora, pues debe ser que la metodología no se está aplicando bien. Cuando hablamos del cuadro de mando integrado, tenemos que ver cómo se afecta la parte financiera. Nosotros ahorita estamos hablando de enmiendas, ¿cierto? De cambio climático. Súper importante ver estas enmiendas en cambio climático, cómo están afectando a esa empresa y a ese sector. Porque vuelvo a lo mismo. No es lo mismo una empresa de servicios, no es lo mismo una empresa de producción
que hace emisiones atmosféricas, a una que es de producción pero no tiene emisiones atmosféricas pero tiene vertimientos, o a una que no tiene ni vertimientos ni emisiones atmosféricas. O no es lo mismo de pronto aquellas empresas que usan dentro de sus materias primas y para su producto final recursos naturales, ¿cierto? Como para aquellas que sí los usan. Entonces todas esas son variables. Entonces para todos los sectores es diferente, para todas las economías es diferente. Hoy en día vemos que hay alivios de impuestos, de algún tipo de arancel, porque sean materias primas amigables con el ambiente. Seguramente, porque pues eso sí no me consta, pero lo creería yo, que más adelante van a haber muchos más incentivos para las empresas, dado que lo que estas enmiendas buscan es incentivar a que las empresas participen en esto. Entonces es importante medir cómo estas enmiendas van a impactar financieramente a las compañías. Otro importante, pues los clientes. ¿Cómo se afecta el cliente? Es decir, esto que yo voy a hacer, si yo voy a implementar una acción para la enmienda, ¿cierto? Para aplicar la enmienda, ¿cómo afecta a mi cliente? Entonces puede que hayan acciones, yo les contaba, este cliente mío que hizo una planta de tratamiento de agua, pues él la hizo porque él tenía los recursos. Pero ¿qué tal nosotros llegar a una empresa donde tal vez no tengamos el recurso financiero y digamos, no, la única opción es hacer una planta de tratamiento de agua? Pues ¿qué va a tener que hacer el empresario? Decir, no, pues tengo que cobrar más en mi servicio, en mi producto, para poder financiar este proyecto. Y tal vez eso no es lo que necesita la compañía y tal vez no es la decisión que deban tomar y se está afectando al cliente. O todo lo contrario, hay clientes que dicen, oye, bien que vas a implementar esta acción que va en pro del medio ambiente, y eso hace que tu relación con el cliente se fidelice y el cliente diga, no, mira, ellos tienen conciencia ambiental, me gusta porque son un proveedor que me van a ayudar en caso de que yo necesite llegar a otro cliente, me van a ayudar a escalar ese cliente porque van a decir, ustedes trabajan con personas confiables. Pueden medir la satisfacción del cliente a través de acciones ambientales. Muchos clientes creen en eso, uno a veces piensa que no y uno se da cuenta, mira, nuestro producto es amigable con el ambiente. A mí siempre me gusta poner mucho como de ejemplo, porque pues realmente no conozco como el desarrollo porque yo no he trabajado con ellos, pero me gusta leerlos mucho y seguirlos mucho, que es esta empresa que se llama Natura. Natura, ellos se han ido por toda la parte natural y todo esto. De pronto, no sé si alguien haya comprado algún producto o cuando uno inicialmente llega a tener el contacto, o a mí me pasó, yo dije, uy, no, esto es carísimo, ¿sí? O sea, yo dije, no, esto es muy caro comparado con lo que yo compro. Pero conforme fui estudiando la marca, fui viendo obviamente testimonios de personas que ya usaban los productos, no, son buenísimos, me encantan, y todo lo demás. En mi caso me llamó mucho la atención toda la parte de conciencia ambiental que tiene esta marca. Entonces dije, ve, mira, esto está chévere. Cuando empecé a ver como las personas que consumían esta marca, me di cuenta que en estas personas había una conciencia ambiental. Entonces eran personas que sembraban árboles o personas que tenían muy en cuenta el tema de los animales, todo esto. Entonces dije, ve, chévere, mira, hacer una marca o tener una marca que su mercado, o sea, ellos dicen, de hecho, lo que he leído, dicen, a nosotros no nos importa que todo el mundo compre nuestra marca, sino nos interesan es aquellas personas que tienen la conciencia ambiental, que lo hagan, porque ellos van a traer más como del mismo perfil y chévere que lo hagan así. O sea, son estilos de mercado, digo, de marketing. Mira, estamos hablando de una empresa que vende cosméticos, y vean cómo lo ha hecho a través, digamos, de una conciencia ambiental. Entonces sí se puede hacer, y sus productos no son baratos, o sea, son comparados con los del mercado, son costosos. También tenemos que ver cómo esa aplicabilidad de la enmienda va a afectar los procesos. Entonces, si ya hay procesos definidos, procesos internos de la organización,
qué procesos se afectan, porque a veces decimos, no, una enmienda de cambio climático, eso afectará a los del sistema de gestión y eso, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que hacer eso, o el señor que lleva los residuos o algo así. Pero entonces pues, tenemos que ver comercialmente cómo se afecta, si hay un proceso comercial, ¿sí? Entonces hay comerciales que a veces dicen, no, venga, para una licitación me piden que tengamos una autorización ambiental o algo ambiental, entonces ahí sí corren a uno, ¿cierto? Entonces esto puede llegar a ser un atractivo comercial también en algún momento. También es importante reconocer esos otros procesos, gestión humana, ¿sí? Esos otros que tal vez nosotros subestimamos o que a veces no tenemos en cuenta dentro de estos análisis y se deben incluir en esos análisis que tenemos que ver. Y es importante que cuando hablamos de conciencia ambiental, sea un producto, sea un servicio, estos deben tener el cumplimiento de un ciclo, del ciclo de vida de su producto, es decir, cómo nace este producto y cómo va a finalizar. Esto aplica mucho más para productos tangibles. Entonces, este producto, cuando yo vendo algo, tengo que saber cómo va a terminar este producto, si se va a reciclar, si se va a reutilizar, si tiene una disposición adecuada. Entonces, por eso es que hoy en día estamos viendo todo esto con los plásticos, porque ustedes saben que muchos de ellos, para que se degraden, pues pasaban muchos años y no había pues una degradación total, incluso en muchos de ellos, y lo que se generaba era una contaminación mundial, y por eso esto es masivo, ¿cierto? Entonces, esto también puede llegar a ser atractivo en el momento de hacer una planeación. Y también es importante ver cómo aprendemos y crecemos a través de estas planificaciones y estos análisis. ¿A qué vamos nosotros? A que es importante que sea cual sea la metodología que usemos, siempre involucremos al personal. Es decir, el personal se tiene que capacitar, pero no tanto en la capacitación, miren el DOFA, la debilidad, la oportunidad, sino de generar conciencia de que realmente quienes participan deben decir, no, mira, esto hay que mejorarlo porque es que no es algún requisito más de la compañía o algo que se inventaron los locos allá del sistema de gestión, sino que realmente deben integrarse y deben decir, mira, esto sí es importante, es aplicable, y no solo acá, sino hasta en nuestras casas, ¿sí? Yo a veces, para mí eso es gratificante en mi trabajo cuando algunos de los con los que trabajamos me dicen, ay, ingeniera, mira que el día que ustedes dieron X charla, digamos, estilo de vida saludable, si ustedes hablaron de la importancia de tomar agua, yo desde ese día tomo agua, ¿sí? Y eso me ha cambiado, yo me doy cuenta, la piel se me ha puesto bonita, el cabello, y uno, ay, de verdad, entonces a uno le da emoción, porque realmente es generar una conciencia, y pues para allá realmente apunta también el tema ambiental, o sea, crear esa conciencia desde casa. Si tenemos niños, si tenemos hijos, pues miren, ellos van a heredar este planeta, entonces ellos son los que deben despertar esa inquietud también, porque tal vez a nosotros nos está tocando un mundo más bonito, entre comillas, que el que les puede quedar a ellos. O sea, ahorita sí ya estamos escasos de recursos y esto tiende a desmejorar, ¿cierto? Entonces, pues, mejor darles algo mucho mejor, y estamos a tiempo de hacerlo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros vemos un cuadro de mando integrado, estamos buscando definir objetivos claros, indicadores, es decir, ya tener una medición, tener algo visual que nos va a indicar a través de un número, de un porcentaje, el cumplimiento, si estamos cerca, si estamos en medio o estamos lejos del cumplimiento de la meta, definir la meta y definir formas claras de llegar a esa meta. Entonces, eso es lo que nos invita esta metodología también, de forma clara poder llegar a una meta y sobre todo de una forma consciente llegar a esa meta. ¿Listo? Entonces, perdón. Oye, el día de hoy he hablado mucho, entonces estoy ya que no tengo voz. Entonces, esto es como la teoría,
Entonces la idea es que hagamos el ejercicio y acá pues de forma trajimos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hicimos aquí a través de este ejemplo? Permítanme un segundo, ya se los comparto. Este archivo ustedes ya lo tienen ahí en la carpeta. Vuelvo y les digo acá algo muy importante. Ustedes el nombre le pueden poner el que quieran. Yo soy muy dada siempre, los que me conocen saben que yo siempre intento ponerle el nombre a los documentos, a los formatos como lo indican las normas, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos en las normas ISO se llama análisis del contexto interno y externo. Si yo le pongo DOFA, pues analiza eso, pero muchos cuando pregunta al auditorio, uno está con nervios y uno no sabe. Entonces, bueno, déjame ver tu análisis de contexto interno o externo, y muchos nos dicen, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Sí, entonces los gerentes se nos ponen un poquito inquietos y uno tranquilo, es el DOFA. ¡Ay, el DOFA! Sí, claro. No, hay unos que hasta le dicen al auditorio, y es que esa Jenny es toda cansona con el DOFA, sí, nosotros lo hicimos. Pero entonces por eso a mí me gusta poner mucho al pie de la letra como dice la norma. O sea, si dice análisis contexto interno externo, yo sé que lo hice a través de un DOFA, pero realmente el nombre es el que ustedes decidan. La norma no nos dice tiene que tener o no tiene que tener. Aquí en el análisis que ustedes van a encontrar es un análisis de la vida real, no todo, pero sí hay muchas cosas. No les compartí todo el de nosotros como lo hicimos porque de pronto no tenía tantas ejemplos de fortalezas, de debilidades, pero digamos que esto partió mucho de lo que nosotros como empresa hicimos del análisis de nosotros. Y digamos que al hacer ese análisis hemos visto que con nuestros clientes compartimos muchas de las mismas situaciones. Entonces por esa razón quise compartírselos, es decir, tal vez algo de lo que está acá puede que aplique en los proyectos de ustedes, pero si no aplica, digamos que de pronto tienen el ejemplo y ustedes esto hace que recuerden ciertas variables para analizar. Entonces, como les decía, en primer lugar es analizar contexto interno o los factores internos y los externos, ¿sí? Entonces ustedes van a ver este diagrama, lo voy a poner acá un poco más pequeño para que lo veamos visualmente y ya lo agrandamos. Lo hice muy pequeño, bueno. Aquí van a ver en esa parte superior toda la parte de análisis interno y en la parte izquierda, ¿sí?, horizontal, van a ver todo el contexto externo. Entonces, cuando uno cruza estos, que ya vamos a ver cómo se cruzan, ¿cierto?, vamos a obtener las estrategias, y esas son las estrategias que la empresa apunta para cumplir a un futuro, es decir, para cumplir en ese tiempo de planeación estratégica. Háblese de 1 año, háblese de 3, háblese de 5. A mí me preguntan mucho, bueno, ¿cuánto tiempo o cuánto debe durar una planeación estratégica, cierto? Entonces, hay teorías, es decir, libros o documentales de personas que estudian este tema, ¿sí?, que le dicen a uno 5 o más años. Pero yo también he encontrado teorías que le dicen a uno 3 años y he encontrado teorías que dicen 1 año, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Digamos que yo no me caso con una teoría, es decir, yo no digo todas las voy a hacer a 1 año, todas las voy a hacer a 3 o todas las voy a hacer a 5, sino yo defino de acuerdo a la naturaleza de la organización, a la naturaleza del proyecto, cómo vamos a realizar esas estrategias. Les doy ejemplos. Nosotros tenemos clientes que son colegios. Generalmente, porque no siempre, pero generalmente las estrategias y la planificación estratégica de los colegios va a 1 año, ¿sí? Pero esto no es porque hay los colegios 1 año, no. Esto va muy ligado a los proyectos académicos del colegio. Entonces ustedes saben que esto es 1 año escolar, entonces en la mayoría de oportunidades en este tipo de gremios lo que nosotros hacemos es una planeación estratégica anual a 1 año, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, o tal vez en los colegios cuando ustedes estaban o cuando estaban sus hijos, que todos los años el proyecto se llamaba
tenía un nombre distinto, ¿cierto? Cada año. Eso es una planificación estratégica. Digamos, los colegios o instituciones universitarias son muy buenos en planificación estratégica. Otro ejemplo es, digamos, los gobiernos, ¿sí? Sea un gobierno, sea, digamos, el del presidente o el del alcalde, ¿cierto? Entonces sabemos pues que son 4 años, entonces la planeación estratégica de ellas pues es a 4 años. Y hay empresas que me dicen, no, mira, nosotros cada 5 años, tengo unos que digamos cada 5 años rotan los gerentes, entonces entre los mismos socios rotan sus gerencias y pues eso hace que haya una dinámica. Entonces sus planes como de gobierno dentro de la empresa duran 5 años. Hay unos de 3, entonces esto sí es muy como a la realidad de las estrategias que se plantean. Entonces, acá para efectos del ejercicio, yo les cuento acá así como para darles un poco de dinamismo. Nos sentamos, nosotros somos 3 socios y los 3 nos sentamos y dijimos, listo, vamos a analizar el contexto de nuestra organización, vamos a mirar todo el análisis DOFA, entonces vamos a ver nuestro contexto interno. Entonces cada uno, pues nosotros digamos que la ventaja es que ya conocíamos la metodología, pero cada uno hizo el ejercicio. Y acá es importante porque cada uno tiene un rol, cada uno tiene, digamos que a pesar de todos ser gerentes de área, digamos yo de proyectos, está la parte gerencial de la compañía, la parte financiera, pero dijimos no, cada uno va a hacer su análisis. Y empezamos. Cuando reunimos el análisis y dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Era gracioso encontrar en algunos que para algunos era una debilidad y para el otro era una fortaleza, algunos casos, y eso puede llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, digamos como que, digamos, yo les puedo decir en este caso, pasó que, digamos, en mi caso yo decía que una de las ventajas era la gestión comercial que se hacía, una fortaleza, perdón. Y el gerente, imagínense que me dijo a mí, nosotros no hacemos gestión comercial, porque yo me ofendí porque yo soy la que hago la parte comercial. Entonces yo, ¿cómo así que sí hacemos la parte comercial? Pero su enfoque no era decir que es que yo la estuviera haciendo mal, ¿no? Sino él decía, no, mira, me parece que debemos planear un poco por el lado de redes sociales, de marketing digital, y otro enfoque, ¿sí? Entonces yo dije, oye, sí tienes razón, mira que nosotros solo hacemos eso cuando lanzamos un curso nuevo o más dirigido a la parte académica, pero tienes razón que nosotros no lo hacemos con los otros servicios puntuales, sino yo lo hago de la forma tradicional, los contactos, llamando, las visitas. Entonces sí, en eso estamos débiles y hay que mejorarlo. Aquí, caso puntual, como les cuento el contexto, no es que yo me haya puesto brava ni nada de eso, sino a lo que voy es que esto es una evaluación de procesos, no de personas, ¿cierto? Entonces acá lo que vemos es cuando identificamos una debilidad es que podemos mejorar, o sea, eso, la idea de identificarlo es que hay que trazar un plan de acción para mejorar y canalizar ese plan de acción. Entonces, bueno, les sigo contando, nosotros nos sentamos y hicimos acá este análisis. Para las compañías en las que ustedes están o en los proyectos que ustedes están, estos análisis pueden variar. Digamos, yo acá decía, bueno, una debilidad es la falta de flujo de dinero, ¿sí? Digamos que en ese momento porque yo dije esto, mis otros 2 socios no dijeron eso, pero ellos me decían, pero ¿por qué? Luego es que nos quedamos sin plata o algo así. No, entonces yo les decía, no, digamos, cuando se nos presentan oportunidades como participar en una feria o algo así, pues eso no está contemplado dentro de nuestros presupuestos, pues chévere hubiese ese dinero y yo pudiera decir, no, me voy para una feria a vender nuestros servicios y pues nosotros no hacemos eso, ¿sí? O sea, digamos que no hay esa disponibilidad de ese recurso. Entonces, ay, miren que sí, nosotros no preveemos esto, digamos que hay flujo para nómina, hay flujo para impuestos, hay flujo para todo, pero no para ese tipo de eventos. Pero digamos, uno de ellos dijo, no, mira que yo había puesto que una fortaleza era que pues nosotros no teníamos
nunca deudas, que la cartera siempre estaba bien, que sí. Y dijimos, sí, financieramente es así, pero si te das cuenta, nosotros no tenemos ese flujo de más como para decir podemos invertir en otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que esos análisis integrados sean exitosos. Listo, acá salió este listado, muchas cosas, digamos la experiencia en el mercado como fortaleza. Vemos que tenemos precios competitivos, tenemos alianzas con el ente Certiprof, que es el que nos certifica a nivel internacional. Tenemos recursos tecnológicos, posicionamiento en redes sociales, bueno, todo esto, ¿sí? Como debilidades dijimos, no se hace la gestión comercial, la falta de flujo, falta de capacitación administrativa y comercial. Acá hay unos que yo puse como para el ejercicio que ahorita vamos a hacer. Entonces, al definir esto, la organización se evaluó internamente. A veces esos ejercicios internos son confrontantes porque a veces el cliente se achanta y, ay, no, sí, yo grave para la parte comercial, no, digamos, el gerente dice, no, yo soy el que hace la parte comercial y sí, yo no vendo tanto, yo quisiera vender más. Entonces uno, no, señor, o sea, anímese, porque es que a veces vender más no quiere decir que su negocio va a ser exitoso. Obviamente todos queremos más ventas, pero usted tiene que tener unas ventas seguras. Entonces hay que potencializar esa falta de ventas. ¿Por qué no tienen ventas? ¿O por qué no tienen redes sociales? Pasa ahorita, hoy en día, mucho como una debilidad, que dicen, no, mira, yo no tengo una red social, yo no tengo ni página web, y hoy en día pues los negocios se están manejando por ahí. Entonces acá también es un llamado, bueno, eso no es que si quieren, eso sí prácticamente es que hay que hacerlo, ¿cierto? Después nos vamos a analizar esta parte externa. Es decir, ya empezamos a ver, bueno, ¿qué oportunidades nos ofrece a nosotros el contexto externo que nos ayuden a identificar algo y que pueda generarse una oportunidad para nuestro negocio? Y aquí viene otra metodología que está descrita aquí pero no se preocupen que esa la vamos a ver mañana más a fondo, pero se llama el análisis PESTEL, ¿sí? Que es el análisis perfecto para analizar oportunidades, que es el resumen de las siglas: político, económico, social, tecnológico, ambiental. Ay, espérenme. Espérenme porque ahora Ay, ¿qué me pasó? Permítame un segundo, que es que esto se me volvió acá un 8. ¿Qué lo hice yo? Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá a través de este análisis? Entonces yo empiezo, bueno, voy a analizar mi contexto político y voy a ver qué oportunidades me ofrece a mí la parte política de mi país o de donde yo estoy ubicado, para tener una oportunidad potencial y que esa oportunidad a mí me represente pues una fortaleza más adelante, o se me devuelva, por decirlo así, de una forma positiva. En el caso de nosotros dijimos, miren, una oportunidad que tenemos importante es que ahorita seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para todas las empresas, ¿cierto? Todas deben tener, o sea, una empresa de 1, 2, 3, 4 mil personas de riesgo 1, de riesgo 5, deben tener un sistema de seguridad y salud. Y eso para nosotros, ¿qué pasa? Que activa el negocio y podemos ofrecer este servicio, ¿sí? Este es un ejemplo que tomamos porque realmente este análisis lo hicimos hace muchos años y por eso nosotros integramos seguridad y salud en el trabajo a nuestra empresa. Entonces, como una oportunidad, el gobierno viene a ellos dar esta normativa de cumplimiento legal, viene y beneficia a la empresa, y la empresa encuentra un camino pues para ofrecer otro producto o otro servicio. Hay empresas que no se dedican a esto de seguridad y salud. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues sí, imagínense que hay empresas que por el hecho de tener un sistema de seguridad y salud implementado, que lo exige la ley, les pueden dar un proceso de licitación porque les da o les genera más puntos
que a otra que no lo tiene, ¿sí? Entonces, esto se vuelve una oportunidad importante de parte del gobierno, que así él no haya dicho no lo hago para generar más empleo, sino lo hace para darle un cumplimiento legal a la parte laboral, pero pues nos podemos aprovechar de esa oportunidad en buenos términos, ¿cierto? Y dar un nuevo negocio. Acá otro importante que les puede servir a todos: participación de programas de fortalecimiento. En todas las alcaldías y a nivel de gobierno hay programas de fortalecimiento para empresarios, para personas naturales, y son recursos gratis, o sea, no hay que pagar por esos recursos, y pues que todos como ciudadanos tenemos derecho, ¿sí? Hay oportunidades de capacitación, hay oportunidades de financiamiento, es decir, este ente le dice a uno: tome este dinero y usted esto lo puede reinvertir en su negocio. Entonces, pues, espectacular, ¿no? O sea, poder participar de esos proyectos. Hay bolsas de empleo, hay algunos proyectos que buscan que si yo tengo un emprendimiento o estoy empezando a trabajar, pues este gobierno me va a ayudar a servir de vitrina, entonces me muestra a través de redes sociales, me suma a una base de datos. ¿Por qué se los digo? Pues porque primero nosotros, cuando iniciamos nuestra empresa, participamos de estos proyectos y muchas veces fuimos beneficiados, y segundo, porque nosotros hemos tenido la fortuna de participar en algunos proyectos de la alcaldía, dando nuestras charlas, nuestras capacitaciones y formando a emprendedores. Entonces, esto hace que sea atractivo. Digamos, en la parte económica, que podemos ver que hay gobiernos que hemos visto que han ofrecido ciertos alivios económicos, ya sea en el pago de impuestos, o podemos ver que hay gobiernos que nos han mostrado, cuando estuvo el COVID, vuelvo al COVID, nos mostraron también algunas ayudas económicas para subsidios de nómina. Entonces esto también hace que haya un alivio y que sea una oportunidad para las empresas. Hay unos que dan dinero para que tú puedas fortalecer tu negocio o incluso puedas llegar a tener tu empresa. Existe el Fondo Emprender, Impulsa Colombia, programas del gobierno. Ahorita los de, digamos, en este gobierno actual no conozco muchos, pero sí los hay. O sea, sí sé que los hay porque hay personas que me han mostrado: estoy participando en este proyecto, y chévere, porque son alumnos que hemos tenido y ellos participan en proyectos del gobierno. Entonces, así, a través de este análisis, que como les digo, mañana lo vamos a ver un poco más al detalle, miramos esas oportunidades que podemos aprovechar, que nos ofrece la parte externa del contexto de nuestra organización y potencia nuestro negocio. En el caso de las enmiendas ISO, y acá va para todos cuando estén haciendo su planeación, aquí la actualización de esta enmienda siempre va a ser una oportunidad, ¿sí? Entonces, no es una amenaza, no es una debilidad de la organización, sino es una oportunidad. Es decir, la empresa debe adoptar esta enmienda y potencializarla en una oportunidad. Y finalmente, ya para darle cierre a la clase de hoy, vemos las amenazas. Las amenazas también analizan este contexto externo de la organización, pero es que, ay, ¿por qué no me baja? Permítanme un segundo acá. Las amenazas también analizan la parte externa de la organización, ¿cierto? Pero entonces ellas sí no son tan chéveres como las oportunidades. ¿Por qué? Porque pues son las que pueden llegar a poner en riesgo una empresa, un proyecto. Entonces yo siempre pongo el desconocimiento de la parte normativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro país, desafortunadamente, Colombia, está bajo un diseño legal muy amplio. O sea, que hay abogados, pues no, de pronto me entenderán un poco más, pero nosotros tenemos un marco normativo muy amplio, demasiado extenso. Entonces, a veces, como profesionales,
las empresas, los empresarios desconocen todo el marco normativo, pero a uno le dicen, no porque tú desconozcas la ley, no quiere decir que si la incumples no pasó nada, sino todo lo contrario, ¿cierto? Te puede acarrear una sanción o el cierre hasta de tu propia empresa. Entonces eso siempre va a ser una amenaza, no mantenernos actualizados. De pronto ya no sabemos la norma, pero resulta que la norma cambió mañana y nosotros seguimos así toda la vida y no la actualizamos y resulta que llegó la sanción, ¿sí? Digamos, en caso como el caso de nosotros que les comentaba, tuvimos problemas con la DIAN, tenemos todavía algunos inconvenientes, entonces pues eso es una amenaza, porque pues es tener a un ente externo, no hace parte de la organización, pero es un ente que nos regula, a quien hay que rendirle cuentas, a quien hay que pagarle impuestos, y pues tener un dolor con ellos pues es obviamente una amenaza. Si hay competencia desleal, si de pronto no hay planes de contingencia para el caso de una quiebra, el caso de que se vayan los clientes, el caso de que haya un terremoto y todo se caiga, entonces si no hay un plan de contingencia para esa situación, pues el negocio se puede llegar a caer. Entonces, en resumidas cuentas, este es el análisis que se debe hacer. Y yo, digamos, si de pronto ustedes no lo han trabajado, porque puede que alguien ya lo haya trabajado, ¿cierto? Yo los invito a que lo hagan. Háganlo con un proyecto, sea pequeño, puede ser con la vida de ustedes o el proyecto en el que están, o sea, cualquier ejercicio pequeñito. No citen 20, 50, no tienen que salir 20 fortalezas, 20 amenazas, no. 3, digamos 3 por cada una, 3 debilidades, 3 fortalezas. ¿Para qué? Para que cuando mañana hagamos el ejercicio de definir las estrategias, de pronto cada uno de ustedes lo pueda hacer con un caso aplicado al caso pues de la vida real de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y poder ver cómo se definen las estrategias y ya cómo a través de esas estrategias podemos definir esos indicadores y darle ya el cierre visible a esos factores. ¿Listo? Entonces, mañana nos quedan 2 clases. Mañana terminamos la parte de análisis de planeación estratégica, ¿sí? Vamos a terminar con las estrategias que salen del FODA y la definición de una matriz de indicadores. Vuelvo, les digo, es algo muy generalizado, pero la idea es que ustedes puedan hacer el ejercicio y ojalá me digan, ven, ¿cómo se hace esto? Tengo una inquietud sobre un indicador. Miren, ahí estamos para ayudarles. Siempre les digo el tema, ¿cierto? Y el día miércoles, que ya sería la última clase, vamos a hablar de algunos ejemplos que pueden aplicar ustedes en sus empresas para darle cumplimiento al cambio climático y sensibilizamos un poco sobre el contexto actual legal, ¿sí? El día jueves yo ya les estoy compartiendo el examen para que hagan su examen y poder certificar la formación. Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo por el tiempo, por la disponibilidad. Por favor, si ustedes dicen, no, va muy rápido, entonces recuerden que quedan grabadas las clases, vuelven y revisan la clase. Y les pediría, si tienen dudas, inquietudes, me escriban. Entonces no se olviden de escribirme, de decirme, mira, esto no lo entendí, o acá usted como que se enredó un poquito, entonces vuélvame y me explica, y yo con mucho gusto les explico. No sé si tengan dudas, preguntas, alguna inquietud, sugerencia, comentario. Sí, bueno, por ahí alguien, muchas gracias. Jefferson, ¿quieres decir algo? Pues te quería comentar que usé la plataforma, la aplicación es muy buena. Ok, qué chévere espectacular, ¿cierto? Me ayudó para hacer un informe y no súper bien. No, es que es espectacular, o sea, el ChatGPT le ayuda a uno muchísimo. O sea, si de pronto no todos han podido tener la experiencia así como Jefferson de hacerlo, háganlo, o sea, pregúntenlo más tonto. ¿Sí? Si ustedes cocinan, pregúntenle en serio. Miren, tengo 3 papas, un arroz y
y unas lentejas que hago de almuerzo y él le va a decir todas las recetas. No, es que en serio es espectacular, o sea, le ayuda a uno para muchas cosas, entonces sí es muy, muy importante. Por aquí, Carolina, cuéntanos. Hola, Inge, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Inge, el link de la aplicación está en dónde, es que no pude acceder al link. Si quieren, ahorita nuevamente se los comparto. En un momento ya se los comparto y ahí vuelven y los que no han podido lo ingresan y lo ven. ¿Listo? Por aquí Carlos me está diciendo que sí pueden hacer el examen el viernes. Claro que sí, miren. La demora es de ustedes. Entonces yo les comparto el examen. Digamos que acá nosotros nunca hemos sido de, tienes 5 minutos, 10 minutos. No. Pueden revisar apuntes, pueden hacer todo. Eso pues obviamente es un requisito que nosotros debemos tener. Porque a nosotros nos audita el ministerio, audita los certificados, audita todo el proceso de educación, ¿sí? Y pues adicional es porque no son tanto preguntas así, sino más para ver ustedes cómo aprendieron, si de pronto hay algo que reforzar, nosotros lo reforzamos y tienen el tiempo, digamos que cuando lo quieran hacer. O sea, a veces tenemos estudiantes que se acabó el curso, 3 meses después es que voy a hacer el examen. Pues sí, háganlo. Yo les digo, háganlo de una, es porque uno tiene el conocimiento ahí y pues que es el requisito para que les llegue su certificado rápido. Entonces lo pueden hacer cuando ustedes quieran, no hay problema por eso. Bueno, no sé si de pronto hay más preguntas o ya nos vemos el día de mañana. Vale, Carlos. Bueno, chicos, entonces les agradezco nuevamente a todos. Espero pasen una linda noche y nos vemos el día de mañana vamos a seguir hablando de planificación estratégica. Entonces, que descansen. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. A ustedes, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Igual, que descanses.